Florida ha sido una de esas regiones donde la historia ha dejado una profunda huella. Tribus nativas, guerras entre ellas, conquista española, resistencia indígena, dominio británico, reconquista española e independencia de los colonos. Esta narrativa te llevará a través de las distintas transformaciones que ha experimentado esta singular región. La historia de Florida se remonta a miles de años atrás, mucho antes de la llegada de los europeos. Culturas indígenas habitaron esta tierra durante milenios. Hace aproximadamente 12.000 años, los primeros grupos humanos llegaron a Florida, en plena era paleoindia. Sin embargo, para adentrarnos en las disputas que marcaron el destino de Florida, saltemos un poco en el tiempo. En el momento del contacto europeo en el siglo XVI, Florida estaba habitada por varias tribus indígenas que habían desarrollado sociedades ricas y organizadas. Los timucuas, ubicados en el norte y centro de la península, eran una de las tribus más numerosas. Vivían en aldeas permanentes, cultivaban maíz y otras plantas, y construían complejas estructuras sociales y ceremoniales. Más al sur, los calusas dominaban las costas del suroeste de Florida. Eran expertos navegantes y pescadores que utilizaban canoas para moverse entre islas y ríos, y se destacaban por su resistencia frente a los invasores europeos. En el noroeste, los apalaches cultivaban grandes extensiones de maíz y lideraban una sociedad jerárquica que imponía tributos a sus vecinos. Por último, los tequestas, que vivían en el área de Miami, dependían principalmente de la pesca y vivían en pequeñas comunidades costeras. El contacto con los europeos marcó el inicio de una era de transformación y conflicto para estas tribus. En 1513, el explorador español Juan Ponce de León llegó a Florida, reclamándola para la corona española y bautizándola La Pascua Florida por su paisaje exuberante y porque la expedición coincidió con la Pascua. La llegada de los españoles trajo enfermedades, conflictos y un cambio drástico en la forma de vida de las tribus indígenas. Durante el siglo XVI, los españoles intentaron establecer colonias y misiones para convertir a los nativos al cristianismo. A pesar de los esfuerzos, muchas tribus resistieron, especialmente los calusas y los apalaches, quienes lideraron luchas violentas contra los colonizadores. En 1565, España logró un hito importante al fundar San Agustín, la ciudad más antigua de origen europeo en los Estados Unidos continentales. Este asentamiento se convirtió en un bastión estratégico para defender las rutas comerciales y expandir la influencia española en la región. San Agustín enfrentó constantes ataques, no solo de tribus indígenas, sino también de potencias rivales como Inglaterra y Francia. En el siglo XVII, los españoles construyeron fortalezas como el Castillo de San Marcos para proteger la ciudad de los asaltos enemigos. Durante este tiempo, Florida se convirtió en un refugio para esclavos escapados de las colonias británicas del norte. España ofrecía libertad a los esclavos fugitivos que llegaban a Florida y aceptaban convertirse al catolicismo. Esta política atrajo a muchas personas y añadió una nueva dimensión multicultural a la región. En paralelo, la presencia de los semínolas, un grupo indígena formado por tribus desplazadas y esclavos africanos liberados, comenzó a consolidarse en el norte y centro de Florida. En 1763, tras la Guerra de los 7 Años, España cedió Florida a Gran Bretaña a cambio de la ciudad de La Habana. Bajo el dominio británico, Florida se dividió en Florida Oriental y Florida Occidental, y los nuevos colonos intentaron desarrollar la región mediante la inmigración y la agricultura. Sin embargo, los británicos nunca lograron establecer un control firme, y Florida se convirtió en un punto estratégico durante la Revolución Americana. Aunque permaneció leal a la corona británica, muchos colonos comenzaron a descontentarse con el dominio extranjero. Después de la independencia de Estados Unidos, el Tratado de París de 1783 devolvió Florida a España. Este período, conocido como el Segundo Dominio Español, estuvo marcado por la incapacidad de España para gestionar efectivamente el territorio frente a las crecientes incursiones de colonos estadounidenses. A principios del siglo XIX,
la influencia estadounidense creció rápidamente, provocando tensiones con las tribus indígenas y los gobernantes españoles. En este contexto, Estados Unidos llevó a cabo campañas militares como la Primera Guerra Semínola, 1817-1818, liderada por Andrew Jackson, que invadió Florida y atacó a los semínolas, debilitando aún más la autoridad española. En 1821, España cedió Florida a Estados Unidos mediante el Tratado Adams-Onís. Bajo el nuevo dominio estadounidense, Florida fue organizada como un territorio en 1822. Sin embargo, la resistencia de los semínolas no terminó. El conflicto entre los semínolas y Estados Unidos nunca terminó de forma definitiva, convirtiéndose en una lucha sin precedentes en la historia de las relaciones indígenas en el país. Aunque hubo 3 guerras formales, la primera, 1817-1818, la segunda, 1835-1842, y la tercera, 1855-1858, los semínolas nunca fueron completamente derrotados ni firmaron un tratado de rendición, a diferencia de otras tribus indígenas en Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Semínola, que fue la más prolongada y costosa, la mayoría de los semínolas fueron forzados a trasladarse al territorio indio, actual Oklahoma, mediante la política de desplazamiento forzado del gobierno estadounidense. Sin embargo, un pequeño grupo de semínolas permaneció en los remotos pantanos de los Everglades, un territorio difícil de penetrar para el ejército estadounidense. Este grupo, que nunca fue capturado ni trasladado, continuó resistiendo en silencio. La Tercera Guerra Semínola representó el último intento significativo del gobierno estadounidense para erradicar a los semínolas restantes en Florida. Aunque los enfrentamientos fueron menos intensos que en los conflictos previos, el ejército empleó diversas tácticas, como recompensas por capturar a líderes semínolas y hostigamiento constante en los Everglades. A pesar de estos esfuerzos, el ejército no logró someter completamente a los indígenas, quienes aprovecharon su conocimiento del terreno para evadir a las tropas. Finalmente, el conflicto llegó a una especie de punto muerto. Los semínolas que permanecieron en Florida se establecieron de forma permanente en los Everglades, adaptándose a las duras condiciones del lugar y evitando cualquier enfrentamiento directo con el gobierno. Por su parte, Estados Unidos dejó de perseguir activamente a los semínolas, aceptando de facto su presencia en la región. Este grupo se convirtió en la única tribu indígena en la historia de Estados Unidos que no firmó un tratado de rendición. Hoy, los descendientes de aquellos semínolas resistentes siguen viviendo en Florida, reconocidos como una tribu soberana. Este resultado no solo simboliza su lucha por la supervivencia, sino también su éxito en preservar su identidad y autonomía frente a la opresión y la expansión estadounidense. Finalmente, en 1845, Florida fue admitida como el 27º estado de la Unión. Su economía, basada en la agricultura y la esclavitud, se convirtió en un motor de crecimiento, aunque también profundizó las tensiones que llevarían a la guerra civil en décadas posteriores. La historia de Florida, con sus oleadas de migraciones, conflictos y encuentros culturales, refleja un microcosmos de la evolución de América del Norte, desde las antiguas culturas indígenas hasta su integración en los Estados Unidos. Su diversidad étnica y cultural es un legado perdurable de esta rica historia.